Gracias, buenas tardes. Manténganse despiertos, por favor, y hagan la digestión con los ojos abiertos. La presentación, como dijo Fernando, va a tener dos partes. En la primera yo voy a mencionar algunos temas generales sobre la relación entre procesos de descentralización y los debates que generan en su cruce con estrategias y políticas de promoción de las inversiones extractivas, y en la segunda parte Lorena va a presentar un conjunto de evidencias de lo que está ocurriendo en los países andinos a partir de una investigación conjunta que estamos desarrollando con algunas instituciones de la red LIE en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Sobre lo primero, lo que quiero decir es que en diferentes regiones del mundo y en diferentes países al interior de esas regiones ha existido y sigue existiendo una relación tensa, una suerte de estrés casi estructural entre las apuestas de los gobiernos centrales por la promoción de las inversiones en el sector extractivo y los procesos de descentralización que suponen algún nivel de transferencia de competencias, algún nivel de empoderamiento de los gobiernos subnacionales. Esto no ocurre solamente en América Latina, no ocurre solo en algunos países, ocurre en muchas partes del mundo, ¿no? Ahora, en algunos casos hay procesos de descentralización que se han lanzado antes de que las extractivas se vuelvan importantes en un país. En esos casos, estos procesos de descentralización tenían una vida propia, razones endógenas, circunstancias internas que los impulsaron y entraron en conflicto con nuevas políticas de inversión en industrias extractivas. En otros casos, los procesos de descentralización, como en el caso peruano, se han lanzado de manera paralela y concurrente al inicio del superciclo de las commodities y entonces a un nuevo ciclo en donde la promoción de inversiones extractivas quedó absolutamente, se convirtió en la política central. En estos casos no es que haya un proceso previo de descentralización que entra en conflicto con una nueva política extractiva, sino que en estos casos, como en el caso peruano, el diseño mismo del proceso de descentralización se subordina al imperativo mayor, no está Lorenzo por ahí, pero al imperativo extractivista, ¿no? Mayor de promoción de las inversiones extractivas. En el caso peruano es claro que desde el inicio del proceso hubieron 3 sectores donde no se transfirieron competencias a los gobiernos subnacionales: relaciones exteriores y defensa nacional, lo cual es normal porque es un país, una república unitaria, pero el tercer tema donde no se transfirió fue el sector de industrias extractivas, excepto la pequeña minería ilegal, informal, criminal, dirían en Colombia, que ahí sí se le encargó el bulto más difícil, digamos, a los gobiernos subnacionales, ¿no? Este tipo de situaciones lo hemos visto directamente como institución trabajando en Ghana, en Nigeria, en el África, en Indonesia, en las Filipinas y acá directamente en el trabajo que hacemos en Perú y en Colombia. Pero esa es la primera idea. Esto ocurre en todas partes del mundo y hay una tensión estructural entre promover grandes inversiones extractivas y descentralizar el Estado, ¿no? Lo segundo es que en el debate mundial sobre este tema sobre qué ocurre en los espacios subnacionales con las industrias extractivas, me parece que han habido 3 grandes campos de debate que han sido muy discutidos por ONGs, por académicos, por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la banca regional, en fin, ¿no? Uno es el tema del contenido local de las grandes inversiones extractivas, es decir, la idea de que lo ideal es que sean pequeños y medianos empresarios locales o de ese territorio o nacionales, ¿no es cierto?, los que se conviertan en los proveedores de bienes y servicios a los grandes proyectos extractivos. Ese es el concepto del contenido local, ¿no? Y entonces la idea de que la inversión extractiva se convierta en la locomotora de una cadena
de valor que genere también procesos de acumulación, ¿no?, en otros sectores de la economía que terminan abasteciendo, digamos, de bienes y servicios a estas grandes inversiones. Han habido países donde, en Brasil, la gran apuesta en relación al presal, ¿no?, es que hubiera una política muy fuerte de contenido nacional. En Bolivia la hay y tiene que ver con el personal que debe ser reclutado por las empresas a nivel nacional. En Colombia entiendo hay algo parecido, pero que tiene que ver con, ¿no?, las políticas laborales y de contratación no nacional, sino en los espacios locales. En fin, este ha sido un tema de mucho debate a nivel internacional. Lo segundo es el asunto de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Ha habido la construcción de todo un discurso empresarial sobre la necesidad de generar un valor compartido y no solamente un valor para la propia empresa, y sobre la necesidad de que las empresas, aparte de los impuestos que pagan y de la manera como el Estado los use, inviertan parte de su propia ganancia en el bienestar de las poblaciones locales. Es una mezcla de convicción, de valores, de altruismo con interés, porque se entiende que ese gasto de responsabilidad social corporativa también les da legitimidad ante poblaciones que de otra manera podrían tener un nivel de contradicción con los proyectos. Esto ha sido muy debatido, hay enorme cantidad de literatura. Y hay un tercer tema, que es todo el tema de la transferencia, ¿no?, gestión e impacto último de partes sustantivas de la renta extractiva. En la mayor parte de los países, y ahora un poquito en países donde eso no se hacía antes, como México, pero en la mayor parte de los países de América Latina han habido esquemas de descentralización parcial de la renta extractiva. Normalmente se ha privilegiado a los territorios de donde sale esa renta, pero en otros países, y eso fue un gran debate en Brasil y en Colombia, también se extiende parte de esa renta a territorios que no tienen actividad extractiva, ¿no? Pero hoy día emerge un tema que creo que ha tenido mucho menos tratamiento en la literatura internacional y en las políticas públicas a nivel global y en nuestros países, y que tiene que ver directamente con el tema de gobernanza en los territorios, ¿no? Y lo que emerge como tema en relación a los gobiernos subnacionales es la idea de que estos deben de participar no solamente en la gestión de la renta, sino deben participar en el conjunto de las decisiones que se toman a lo largo de la cadena de decisiones de la extractiva, comenzando por la decisión misma de extraer o no extraer, siguiendo con la decisión de dar una licencia, dar una concesión o suscribir un contrato, siguiendo con la aprobación del estudio de impacto ambiental y otros instrumentos de ese tipo, siguiendo con el monitoreo, ¿no?, de la puesta en práctica de los planes de manejo, gestión ambiental, o el monitoreo desde el lado del Estado de los impactos sociales y ambientales de estas actividades, digamos, hasta el cierre, ¿no es cierto? El caso más saltante en América Latina, obviamente hoy, ¿no?, es lo que está ocurriendo en Colombia en virtud del mandato de la Corte Constitucional, que dice eso debe ser así, deben participar en todas las decisiones. Pero venía ocurriendo en Colombia desde antes, ocurre en Perú y ocurre en muchas otras partes, que con o sin marco normativo los gobiernos locales han intervenido en las decisiones, a favor o en contra, pero han intervenido y en muchos casos respondiendo a la presión del movimiento social. En el caso peruano es claro que hay gobiernos municipales que, como en Colombia, han organizado consultas ciudadanas para definir si un proyecto va o no va en su territorio, aunque no tengan ningún mandato legal para hacerlo, pero han respondido a la presión del movimiento social y han utilizado su propio ordenamiento legal municipal, que sí les da atribuciones de consulta, ¿no?, y han generado entonces un conflicto normativo, porque en virtud de su ley de municipalidades organizan una consulta, pero el gobierno central no reconoce esa consulta porque la Ley General de Minería dice que es el Ministerio de Energía y Minas el que da una concesión o autoriza una explotación y no el gobierno local, y se genera este conflicto que es político, social y también normativo, ¿no? Está también el tema
del conjunto de normas internacionales y nacionales que ahora establecen el derecho o reconocen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, ¿no? Que ha comenzado como un tema de pueblos indígenas, pero que se está extendiendo como una suerte de derecho universal, ¿no es cierto?, del conjunto de las poblaciones que habitan los territorios que tienen estos recursos y que los estados y las empresas están interesados en explotar. Nuevamente el caso colombiano, donde del concepto de la consulta indígena se ha pasado al concepto de la consulta, no sé si ciudadano popular, ¿no es cierto?, pero que ya no respeta la frontera étnica, no es un tema de indígenas o no indígenas, y como se ha mencionado, fue también el caso peruano. Algunos de los conflictos más emblemáticos terminaron con consultas ciudadanas organizados por municipios locales en territorios claramente no indígenas, ¿no? Tambo Grande, en Piura, son pequeños y medianos empresarios del mango y del limón, y Tía María en Arequipa son pequeños y medianos empresarios del arroz, de la papa, de la cebolla, del ajo, del orégano. No caracterizarían como pueblos indígenas y sin embargo sus autoridades locales decidieron consultar, ¿no?, en vista de que era claro que la población se oponía, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas yo quiero plantear un tema que creo que añade a la complejidad. La impresión que yo tengo a partir de la experiencia peruana reciente y de otras que se conocen es que en el mundo indígena, después de haber prestado mucha atención al tema de las consultas, se está girando hacia el tema más bien de la autodeterminación en el manejo de los territorios. Es decir, ya no se trata tanto de exigir que se me consulte sobre lo que tú quieres hacer en mi territorio, sino de afirmar mi capacidad de decisión sobre lo que yo quiero hacer en mi territorio. Y la forma más avanzada que he encontrado eso en el caso peruano es la constitución del llamado Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampís. Y se viene otro en el mundo aguajún y el pueblo Jarambuk también ha decidido constituir, no lo llaman gobierno, pero su organización de representación política, y en todos los casos no tienes nada que consultarme, porque yo no voy a tomar en cuenta lo que tú quieras hacer acá. Acá se va a hacer lo que nosotros decidamos hacer acá. Entonces, plantea un reto de nivel mayor de complejidad que el de la consulta y plantea en términos concretos en realidad la construcción de la plurinacionalidad, ¿no? Comenzando por el reconocimiento pleno de autonomía en la gestión de territorios indígenas. Yo creo que ese es un reto muy importante en este debate sobre la gobernanza. Y solamente decir que el tema puede ser común, pero las respuestas que se dan en cada país están condicionadas por sus procesos históricos previos y por las correlaciones de fuerzas existentes entre los actores en cada país y en cada territorio. Entonces podemos hablar de una problemática común, pero no son procesos semejantes, ¿no? Porque los actores son diferentes, la capacidad que tienen de tomar decisiones son diferentes y las maneras que encuentran de responder a este reto común son también diferentes. Entonces hay mucha heterogeneidad de respuestas frente a un problema que uno puede identificar como un problema común y compartido. Gracias. Gracias, Carlos. La segunda parte de la presentación va a estar a cargo de Lorena de la Puente. Lorena, tienes 20 minutos. Ya. Lo que voy a presentar ahora en realidad es un esfuerzo analítico tanto mío como de Eduardo Bayón. Entonces quiero que sirva más para generarnos preguntas y testear qué tanto son útiles o no estos análisis, considerando lo que hemos estado haciendo con el proyecto de la Fundación Ford. Y por eso quiero empezar diciendo que lo que voy a presentar, los resultados, la información, es primordialmente el resultado del trabajo de 4 contrapartes en Bolivia, en Colombia, en Perú y en Ecuador, que han sido seleccionadas por la Fundación Ford para hacer este proyecto con el objetivo de evaluar qué tanto las autoridades subnacionales están involucradas en el proceso de la cadena de valor de la industria extractiva. Entonces, lo que voy a presentar no es mío, es el producto de talleres con sociedad civil y de una revisión bastante detallada que han hecho el Foro por Colombia, Fundación Jubileo, Cooperación y Grupo Faro sobre las normativas existentes para ver en qué momento aparecen los gobiernos subnacionales.
La paradoja sobre la que voy a conversar, y creo que construye mucho de lo que se ha discutido durante la mañana, es que por un lado, con la descentralización político-fiscal que ha sucedido en América Latina, previo al superciclo, hay estas expectativas de capacidad de influencia desde autoridades subnacionales. Sin embargo, como ya explicó Carlos, esto estuvo excluido de la industria extractiva precisamente. Pero durante el boom, cuando hay mayor presión, mayor trabajo, mayor presencia de estas industrias, empiezan también a surgir mayores demandas por tener capacidad de decir qué tanto se puede o no realizar estas actividades en el territorio. Y el análisis que voy a proponer junto con Eduardo es de 4 mecanismos. El primero es el uso de un discurso que legitima la centralización bajo la promesa de una mayor eficiencia del gobierno nacional frente al subnacional, la exclusión de las autoridades subnacionales del diseño y aprobación de proyectos extractivos, una influencia restringida de las autoridades subnacionales, ya que sus decisiones dependen de la aprobación del poder central para ser efectivas cuando tienen unas cuantas pocas facultades, y finalmente la atribución de labores y tareas de impacto y operación subnacional, que en realidad están desconcentradas desde los ministerios, pero no se realizan a través de una acción más descentralizada con autoridades en el territorio. Primero voy a hablar entonces de la cadena de valor, una tipología, tipos de descentralización o centralización, habrá que discutir qué conviene decir, y los 4 mecanismos. Ya se ha discutido, se ha mencionado lo que es la cadena de valor, es la vida previa, durante la operación y qué sucede con el cierre de los proyectos extractivos, pero por razones analíticas yo quiero organizar todas estas tareas y situaciones en 3. La primera sería el ordenamiento territorial o cómo se dibuja el mapa. En qué momento vamos a permitir, en qué lugares se va a permitir la extracción y cuáles van a ser las zonas de exclusión. Un segundo momento es la asignación de roles para delimitar las condiciones de acceso y cómo se hacen evaluaciones ambientales o finalmente se certifican las condiciones sociales para que se opere. Y ya el periodo tal vez más largo, que es el aprovechamiento sostenible, la fiscalización ambiental y social de la vida de estas industrias. Y muy rápidamente estamos identificando que aparentemente hay 2 tendencias de descentralización, una más sectorial, que sería el caso de Ecuador y Bolivia, y una más intersectorial en el caso peruano y colombiano. La única explicación es que los 4 países centralizan funciones, pero en los casos de Colombia y Perú hay más roles de más ministerios que los tradicionales, los mineros o los hidrocarburíferos, para participar de toda esta línea de tareas de la cadena de valor. Para entrar entonces al primer mecanismo, identificamos que en los 4 países hay un uso de un discurso que legitima esta centralización hacia el gobierno nacional y desprestigia la tarea de lo que pueden hacer los gobiernos subnacionales. En un plano muy formal, como ya se ha discutido en la mañana, hay un peso constitucional, una manera simbólica bien clara de decir estos recursos son estratégicos, son de interés nacional, entonces dentro de la gran gama de productos o de recursos que tiene un Estado, minería, gas, petróleo, están en otro nivel, desde ahí se parte. Y luego hay acciones mucho más concretas, más políticas, de declaraciones, de justificaciones en las cuales se argumenta con bastante fundamento también de que hay problemas de corrupción o de incapacidad en el nivel subnacional para realizar estas tareas. De ahí a decir que el nivel nacional va a ser más efectivo en evitar la corrupción o ser más eficiente, ese es otro debate, pero por lo menos es lo que se dice para legitimar la centralización. Y yendo a los casos que se han registrado en los territorios específicos que hemos estado trabajando a través de las contrapartes. En el caso de el Napo y Orellana, en Ecuador, estas provincias, lo que se ha detectado es que el gobierno central, cuando empieza a hacer las inversiones en infraestructura y generar proyectos, tiene mucho cuidado en ser bastante explícito de decir que esto que estás viendo es producto del petróleo. Y entre paréntesis, es producto del petróleo porque yo, gobierno nacional, he logrado generar y hacer realidad este proyecto. Y en el caso de Tarija, en Bolivia, desde la Constitución se dice que estos recursos son competencias privativas del gobierno nacional
Y se dice, y a través de decretos y flexibilizaciones se trata de expandir esta influencia bastante concreta en el territorio, en la política del país. Y en el caso de Tarija sí hay efectivamente, hay que ser críticos por supuesto, una serie de problemas de corrupción y de incapacidad del gobierno subnacional. Es el departamento que más produce en hidrocarburos y nunca tuvo tanto dinero como lo recibió entre el 2001 y el 2014, y al mismo tiempo hubo serias incapacidades y un despilfarro de dinero para ver los resultados en este nivel de los recursos. El segundo mecanismo, y es algo que ya hemos conversado bastante en la mañana y es el más evidente tal vez, es que hay una exclusión de arranque se excluye lo que los gobiernos subnacionales pueden o no hacer desde el diseño. Es decir, cuando están como dibujando el mapa de dónde va a haber extracción, dónde puede haber extracción o dónde no puede haber, de este proceso no participan las autoridades subnacionales. Entonces ya se les están otorgando territorios definidos sobre los cuales hay muchas veces muy pocas cosas sobre las cuales negociar. Está el ordenamiento territorial, está el caso del medio ambiente, lo que sucede con las decisiones de planes de desarrollo que existan a nivel subnacional están supeditados a que de pronto aparezcan intereses nacionales. El gobierno central dice, ahora esta zona que tú inicialmente la habías delimitado como una reserva ambiental, bueno, ahora va a ser posiblemente una zona donde voy a extraer minerales o hidrocarburos. Y también se empiezan a colocar las piezas sobre el tablero en el sentido de que son los ministerios sectoriales en los 4 países los que otorgan estos derechos. Y en los ejemplos más concretos, regresando a Tarija, y el caso específico de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, que fue creada en el 89 por iniciativa de la sociedad civil y reconocida y protegida por muchos años por el gobierno, en el 2007, a través de decretos supremos, y es interesante que se opere mediante decretos para hacer factibles estas decisiones, se decidió de que ya no era una zona de reserva natural, sino que iba a ser de futura exploración hidrocarburífera. Y ahora significa que el 50% de esa reserva está posiblemente bajo exploración futura. Y en el caso de Napo y Orellana, también en Ecuador, sucedió, bueno, en los 4 países los gobiernos nacionales no son relevantes al momento de realizar consultas previas. Si aceptamos que la consulta previa es una fase importante para dibujar este mapa, para permitir cuáles son zonas de trabajo y cuáles son de exclusión. En los 4 países no participan los gobiernos subnacionales directamente. Y en Ecuador se recogieron los testimonios de cómo las autoridades subnacionales veían que solamente aquellas autoridades que eran más o menos simpáticas del oficialismo estarían más invitadas que las que no a informalmente casi participar de estos mecanismos de consulta previa, sin capacidad de decisión, pero por lo menos estando en la mesa. El tercer mecanismo que identificamos en los países andinos es que hay una influencia restringida de las autoridades subnacionales, ya que estas pocas facultades que tienen, como ya mencionaba Carlos también en el caso de la minería informal, o algunas opiniones que pueden dar, lo que ellos digan sigue estando supeditado en gran parte a lo que diga el nivel central. O sea, te doy unas cuantas facultades, pero sigues sin tener mucha capacidad de influencia, menos así de veto. En los ejemplos, de nuevo, recogidos por las contrapartes, en el caso de Perú, y aquí el elemento de la gestión y distribución de la renta es bastante útil para graficar este mecanismo. Yo puedo tener mis propios intereses o en cosas en las cuales quiero invertir o proyectos que quiero ver que sean realidad en mi competencia subnacional, pero los criterios para utilizar el dinero que yo reciba de la renta extractiva ya han sido delimitados previamente por el nivel central. Entonces, mis iniciativas se tienen que necesariamente acomodar, recortar, transformar para que estén dentro de los estándares que pide el gobierno nacional. En el caso de Ecuador es interesante ver lo que sucede con Ecuador Estratégico, porque se dice de que para mejorar la inversión vamos a hacerlo a través de esta entidad estatal que sí opera en un plano subnacional, pero en esta decisión de qué se hace en este ámbito tampoco participan los gobiernos subnacionales. Sigue siendo desconcertado a veces también, pero lo sigue haciendo el nivel nacional antes que el subnacional. Y en el caso colombiano, y esta es una reflexión que tal vez sea un poco más polémica o difícil de demostrar, cuando se les dan atribuciones suelen ser atribuciones
instrumentales para el resguardo del gran capital en estas zonas muchas veces. Yo te estoy pidiendo que regules la minería informal, te estoy pidiendo que me registres a las personas informales, quiero que controles el comercio de estos recursos, pero nada más. Entonces estoy librando de competencia injusta o de condiciones no óptimas para que los grandes proyectos que yo ya aprobé puedan funcionar del mejor modo posible. El cuarto y último mecanismo sería que las atribuciones, que hay tareas que se tienen que hacer necesariamente en ámbitos subnacionales, pero esto se hace a través de oficinas desconcentradas de los ministerios, pero no se involucra a las autoridades cuando podría hacerse porque mejoraría posiblemente la gestión de estas tareas. Y el caso del medio ambiente es útil, la gestión ambiental. Regresando a Ecuador, en Napo y Orellana, sucede de que de facto los municipios realizan labores de fiscalización porque están coexistiendo con situaciones muy concretas en algunos entornos de mucha contaminación por el petróleo y tienen esta demanda de la sociedad civil de hacer algo y están realizando fiscalizaciones sin muchas atribuciones formales concretas, cuando el Ministerio del Ambiente idealmente sería el que estaría haciéndolo. Hay toda una discusión qué tan efectivo es el ministerio y cómo se decide desde el ámbito subnacional reemplazar estas labores. El problema es que no hay conexión con estos esfuerzos y se duplican los esfuerzos y los recursos económicos y los recursos humanos y no se genera necesariamente una capacidad mayor de gobernanza ambiental. Y en el caso de Cusco y Apurímac, en Perú, también sucede que el Ministerio del Ambiente a través del OEFA debería ser también los actores más presentes en estos ámbitos subnacionales, pero como bien recolectaron en Cotabambas, y esto fue iniciativa en parte también de las autoridades provinciales, cuando crearon la Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la provincia de Cotabambas, ellos estaban también de modo similar a Ecuador, tomando labores de fiscalización sin atribuciones, pero no había capacidad de hacer que estos esfuerzos se nutrieran mutuamente. En conclusión, hay una participación subnacional mínima y controlada. Se legitimaría la centralización bajo la promesa de mayor eficiencia desde el nivel nacional, se estarían excluyendo a las autoridades subnacionales del diseño y aprobación de proyectos extractivos, no son parte del dibujo del mapa, se restringe o se restringiría la capacidad de influencia de las autoridades subnacionales, ya que sus decisiones dependerían finalmente de la aprobación última del nivel nacional. Y finalmente, en los 4 países andinos, los ministerios estarían centralizando labores y tareas a realizarse en ámbitos subnacionales, a pesar de que en algunos casos, como el medio ambiente, hay disposición de las autoridades de estos niveles de también estar directamente involucrados. Gracias.